Del 15 al 18 de julio, la ciudad de General Güemes será protagonista de un gran acontecimiento teatral. 9 obras, 4 capacitaciones, foros de debate, homenajes. Bueno, Encuentro con el Teatro del estamos Interior, al aire, Destino ¿sí? General Güemes 2021. 4 días para vivir el teatro. Organizan e invitan Municipalidad de General Güemes, Instituto Nacional del Teatro, Ministerio de Cultura Argentina, Secretaría de Cultura, Gobierno de la Provincia de Salta. Tiempo de volver a creer. Del 12 al 18 de julio, a un Promo Sapiens se le puede escapar una trucha y hasta se le puede escapar la tortuga. Pero nunca se le va a escapar el Musi Sale, porque sabe que Musimundo tiene hasta 40% off y hasta 18 cuotas sin interés en sucursales y musimundo.com. Así salían los más de 200 jóvenes de una fiesta clandestina de la... Clausuraron 38 fiestas clandestinas durante el fin de semana. La mayoría fueron en San Martín y Anta. Fiestas clandestinas este fin de semana en la Y hay ciudad. gente que no entiende el concepto del distanciamiento social. Está prohibido hacer una fiesta y sobre todo una fiesta clandestina. Muchos piensan que las normas para prevenir los contagios de COVID-19 no van con ellos. Muchos piensan que es solo un juego, una mentira, o tal vez se les ocurrió que son inmortales. Pues están equivocados. Tomar conciencia sobre la seriedad de la situación es una responsabilidad que debemos asumir todos. Si utilizamos barbijo, respetamos las distancias establecidas y los protocolos vigentes, lograremos frenar el avance de esta terrible enfermedad que se está llevando la vida de algunos por la irresponsabilidad de muchos. ¿Qué tal? Muy buenos días a la gente del departamento. Iniciamos ya lo que es Enfoque desde Radio Estación 91.3, Canal 4. Saludo a la gente que desde horas muy tempranas ya están en la actividad dentro del canal, lo que es Ariel, lo que es Marcelo, bueno, todo el grupo del canal. Ya hace un ratito terminaron José y Carla. A toda la gente que está haciendo ya exteriores, los móviles que ya deben estar trabajando y los que están en la parte administrativa, lo que es la parte de ampliación de todo lo que hace a la empresa del canal y aquellos que están trabajando también en las diferentes instituciones, como son las hospitalarias, al personal que día a día muestra su ahínco para poder sacar adelante al paciente de alguna manera, tratar de hacer posible que la salud tenga un espacio importante, cosa que está costando, parece que a los políticos les cuesta poder manejar el tema de la salud, le cuesta manejar el tema de la educación y le cuesta manejar el tema de la seguridad. Esto no nos pueden decir que no, porque lo estamos viendo a diario con el tema de los servicios y todo lo demás,
que le está costando, ¿no? Durante años las campañas electorales van en busca de lo mismo. La gente confía nuevamente en el político para ver que se haga realidad lo que prometen hace décadas. No es que a cada planteamiento electoral, cada 2 años, tenemos ya las respuestas dadas y nos vamos renovando cada 2 años. No, son los mismos planteamientos. Inseguridad, educación, salud, trabajo. El trabajo es lo que dignifica a la gente y hasta ahora lo único que se ha encontrado son las tarjetas, que en realidad la gente está muy molesta con el tema de las tarjetas, del beneficio, porque el trabajo no está llegando. Y la gente que está aportando para el trabajo dice, ¿hasta cuándo más vamos a estar con esta condición de que nos descuente para dar a otro, cuando el Estado tendría que ver, o el gobierno tendría que ver, porque el Estado somos nosotros, el gobierno tendría que ver que el trabajo exista? Siempre discutimos que hay un sector, que es el peronismo, es el que maneja todo esto. Pero ya hemos tenido otros gobiernos que pensaron lo mismo, en campaña dijeron otras cosas, pero hicieron prácticamente lo mismo. Vamos a ver si a lo largo del programa, luego de que tengamos el Zoom, le damos tiempo a Ariel dentro de la producción, que busquemos lo que ha sido la normativa de la década del 90 en la época de Carlos Menem, en la época gloriosa que hemos tenido del 1-1. Y después del 1-1, ese empate que parecía que íbamos a seguir teniendo desde Estados Unidos con nuestro país, que no tenía nada que ver con el fútbol, sino con la condición económica, era más que mentirosa. Era más que mentirosa. Por eso es bueno, si Ariel puede ir buscando cómo se ha privatizado la empresa en la época de Carlos Menem, vamos a ver que desde esa época hasta esta fecha el país no logra recuperarse. Pero ya estamos con los muchachos que son de la parte del Zoom. Bueno, ya creo que está en línea Gustavo, José y Nicolás. Lo vamos a saludar porque estos miércoles que hacemos tienen que ver con los miércoles culturales, estos miércoles donde avanzamos la historia de nuestro departamento. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos los muchachos ahí de la parte técnica, a vos, a la gente del canal, toda la gente del canal y al público que está escuchándonos, que nos presta orejas todos los miércoles. Bueno, ¿cómo está Salta hoy? Hoy Salta está perfecto, pero nubladito. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, acá estamos con parcialmente nublado, poco cambio de la temperatura. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya nos estamos acostumbrando, ¿viste? Estás para dar el pronóstico del tiempo, ¿eh? Sí, además los milibares están que arde. Después explicamos qué son los milibares. Esa es la presión atmosférica, la tenemos toda clarita acá. Sí. No, la otra presión está que arde también, ¿no? Pues se vienen ya las campañas electorales, ¿no? Claro, esa es la presión política, esa está, bueno, tiene sus variables, Exactamente, ¿no? Que no tiene que ver que ni las isotermas ni con con nada por el estilo, ¿no? Del clima, ¿no? Así es. Ni las isobadas. Sí, es el que hizo Parla más que todo. Ahí por ahí podríamos andar. Pero creo que tengo a Nicolás también en línea. Nicolás, ¿cómo estás? No sé si te vas a unir a este diálogo raro que tenemos con José, ¿no? No, Nicolás se está conectando, está haciendo conexión. Bueno, Gustavo, bueno, ¿de qué vamos a ir planteando hoy para dar un margen de tiempo también para Nicolás, para que se vaya uniendo? Pero hablar de la historia de Güemes, habíamos quedado también que íbamos a hablar de Güemes, que no ha sido fundación lo de Güemes, pero es importante ir hablando de cómo se fueron creando los comercios desde esa época en que el ferrocarril se asentó y desde antes, que ya venía más o menos en ese correlato. Y yo no sé si ha sido mejor la época del ferrocarril o esta. Yo me quedo con la otra época. Gustavo, José, bueno, vamos a ir un poco ampliando este panorama histórico, ¿no? Claro, yo voy a hacer una introducción y después le voy a dejar a Gustavo, que es el especialista güemesiano. Primero que todo, hay que ver que
cómo se diagramó los ferrocarriles en Argentina, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Hay una estrategia política económica, ¿sí? Una estrategia geopolítica. Lamentablemente, después de 1810, todo se basó en una economía digamos agroganadera, codirigida a la economía británica, lamentablemente. Entonces el puerto de Buenos Aires se convirtió en el centro neurálgico geopolítico argentino, porque desde el puerto se supone que saldría todo lo que sería esta producción agrícola y ganadera hacia la Gran Bretaña. Definitivamente era una subsidiaria, una colonia más. Entonces, no se hizo lo que se tendría que haber hecho. O sea, el centro neurálgico ferroviario tendría, aunque ustedes no lo crean, en Salta, porque se supone que la Argentina tendría que haber exportado sus materias primas y su industrialización hacia América, o sea, hacia el norte, no hacia el sur, hacia el puerto. Entonces, lamentablemente, el centro neurálgico, que esta fue, por supuesto, una idea de Sarmiento, ¿no? Fue construir los ferrocarriles desde Buenos Aires hacia el interior. Entonces, el progreso, que ellos le llamaban el progreso, era el progreso de Inglaterra. Nosotros éramos la cola del tren del progreso, lamentablemente. Entonces, todos los ferrocarriles se fueron construyendo desde esta capital mesiánica, ¿no? Convirtiendo al país en un país macrocefálico, ¿sí? O sea, toda la cabeza inmensa en Buenos Aires y el resto del país despoblado, ¿sí? Y como nada más que como una fuente de recursos agrícolas ganaderos para Inglaterra. Como les digo, por ejemplo, si uno ve los centros ferroviarios de Italia, por ejemplo, que es parecido a Argentina en su largo, te va a ver que todo el principal centro neurálgico está en la parte de arriba, en Milán, no abajo en Nápoles. Entonces, nosotros tendríamos que haber sido en Salta, Tucumán, tendría que haber estado el centro neurálgico de los ferrocarriles. Pero lamentablemente, como te digo, esto surge recién a partir de 1850 de Buenos Aires y recién a Salta va a llegar en 1880 y pico. Lamentablemente, esa fue la filosofía llevada a cabo por, digamos, la clase dirigente porteña, ¿sí? Que estaba emparentada más con Inglaterra que con el resto de América. Y ahora lo dejo, sí, a Gustavo, ¿no es cierto?, en esta disertación. Bueno, antes de que continúe Gustavo, me dicen ya que está Nicolás en línea. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Alfredo, ¿cómo estás? Saludo a mis compañeros, a José de Guardia, a Gustavo Flores Montalbetti y a toda la audiencia de tu programa que lo siguen tanta gente, ¿no? Bueno, en esto es un poco el trabajo que ustedes están haciendo, ¿no? La gente se ha enganchado con estos miércoles culturales que le hemos ido denominando, de conocer un poco el departamento, pero también de saber de una historia vasta que tiene nuestro país y que no es tratada, no es hablada, no es debatida, es una cosa que queda entre medio de todo esto. Creo que en el único momento que se ha debatido algo en nuestro país con los conflictos de Chile, después internamente a lo que nosotros hacemos departamentalmente, si la bandera, el juramento de la bandera ha sido en el río Juramento o no. Es un debate chiquito lo que se hace, pero nunca hemos logrado avanzar con nuestro país y conocer nuestro país históricamente. Gustavo, creo que estamos de acuerdo en todo esto, ¿no? También Gustavo, José, pero le damos la palabra a Nicolás. Sí, bueno, todo lo que decías es así, o sea, las cosas han sucedido a veces de manera espontánea y otras veces por intereses centralistas, como explicaba José de Guardia, que este país está hecho todo para favorecer a la ciudad autónoma
Bueno, vos fíjate ya que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, con eso ya, ya lo tenés dicho todo. O sea, es prácticamente otro país. Y bueno, y todos los ferrocarriles, todo estaba, la idea era que partían de ahí y terminaban ahí, en Buenos Aires. Y acá, bueno, pasó algo también, ¿no? Porque también sucede que las provincias, a veces con su interior, suelen tener este tipo de centralismo. Así que Salta también ejerció por mucho tiempo y aún ejerce un centralismo muy importante con respecto al interior. Vos fíjate la población que tiene Salta capital y lo que tiene el resto de la provincia. Y así también pasó con Güemes, porque en realidad históricamente en el Valle de Sianca los lugares importantes, más poblados, eran Camposanto y Cobos. Sin embargo, Güemes, que arranca mucho más atrás en el tiempo, se fija, por supuesto, esta fecha posible del 23 de julio de 1888, pero Camposanto, Cobo lo superan largamente y sin embargo termina siendo cabecera General Güemes y bueno, y ahí viene el desarrollo y por eso también tiene tanta población y luego pasa incluso el departamento a denominarse General Güemes cuando era Camposanto. Entonces vos te das cuenta cómo influye el ferrocarril, ha influido en toda la historia de nuestro país para hacer que crezca una población, para hacer que una población se enriquezca y pase a ser importante, de no existir, como en el caso de Güemes, a ser cabecera del departamento y ser la ciudad más importante en este momento del departamento Güemes. Así que fíjate si no será importante. Exactamente. Bueno, Gustavo, iniciás vos, después sigue nuevamente José y Nicolás con esta alocución que es más que trascendente de poder hablar de nuestra ciudad, de nuestro departamento. ¿Por qué ciudad cabecera? ¿Bajo qué denominación ciudad cabecera? ¿Primero el ferrocarril o primero Güemes? Digo, todo esto que vos tenés en toda la investigación que se ha ido haciendo del departamento del General Güemes. Bueno, sí, Alfredo, esto es una cuestión que hay que clarificar porque siempre, incluso todos hemos tenido la idea de que a medida que iba avanzando el tendido de las vías de ferrocarril, se iban creando pueblos, es decir, no fundando, porque las fundaciones españolas en el actual territorio argentino concluyen con la fundación de San Ramón de la Nueva Orange. Todos los pueblos posteriores y más que nada los que vienen surgiendo a través de la llegada del ferrocarril o previo a la llegada del ferrocarril, estamos, digamos, Güemes, Tametán, habían previamente algunos puestos o haciendas de la época colonial que, bueno, a través de los años van surgiendo, como sucede con el ingenio San Isidro, por ejemplo, pero acá hay que dejar en claro que esa es otra etapa de la historia, digamos, hasta la llegada del ferrocarril. Eso es lo que conocemos como historia colonial. Y también es muy rica. Y sobre todo, esa etapa histórica se desarrolla en los pueblos, como ser Camposanto, el Bordo. El Bordo ha tenido muchísima importancia. Se menciona Camposanto, pero el Bordo ha sido quizá tan importante como el Bordo a través de la época colonial. Cobos, por supuesto, Cabeza de Buey, La Trampa, Finca La Trampa ha sido un lugar importantísimo dentro del desarrollo del actual Departamento General Güemes. Ha sido uno de la cabecera de los 5 partidos, porque hasta los años 1870, 1880, el departamento de General Güemes, nuestro departamento, estaba dividido en 5 partidos. Posteriormente, ya con la llegada de
no de las vías del ferrocarril, sino de los ingenieros y de toda la comisión técnica que estaba a cargo de los estudios previos, porque los estudios que se hacen en toda la zona de Tucumán hacia el norte, incluso Chilcas o Juramento, que era la última estación hasta 1888, de acuerdo a los papeles, en todas van surgiendo posteriormente con los estudios que se van haciendo a partir de 1800, te diría 1860, 65, ya se comienzan a hacer estudios de evaluación de los terrenos y la planificación del trazado que iba a tener el futuro ferrocarril Central Norte. Ahora, por supuesto que hay todo un tiempo de maduración, le llamemos, es decir, los estudios se venían haciendo ya desde muy temprano. Hay documentos, hay un libro escrito por el ingeniero White, que él lo publica recién en 1885. Pero toda la documentación accesoria, le llamemos accesoria, de los avances de obra, los libros copiadores que hay en la provincia, ya hablan de un establecimiento de gente a partir, te diría quizás de 1875. En la década de los años 1870 ya comienza a surgir una pequeña población ahí en el lote Santa Rosa, que después pasa a ser la estación Santa Rosa, y en algún momento comienza a llamarse General Güemes. Eso es algo que todavía estoy tratando de esclarecer a qué se debe el cambio de nombre, pero en cierto momento de la documentación deja de aparecer Estación Santa Rosa y comienza a aparecer Estación General Güemes. Ahora, yo a lo que voy es a lo siguiente. Yo creo haberte comentado ya en el anterior programa que el pueblo de General Güemes ya estaba planificado en esas primeras instancias de establecimiento de gente, es decir, cuando comenzó a asentarse gente en el lote Santa Rosa, bueno, la estación Santa Rosa, el pueblo ya estaba trazado por los ingenieros del ferrocarril. Eso es un punto que tengo pendiente de conseguir el plano, pues no es fácil hacerlo a distancia y mucho menos en esta época de pandemia, que se complica todo. Pero te comento, por ejemplo, que en un libro copiador de la municipalidad, que no sé si existirán todavía los libros copiadores ahí en el municipio, yo en los primeros años de los 80 alcancé a tomar nota de varios escritos, y hay una comunicación del día 27 de junio de 1923, en la cual dice: la Comisión Municipal de General Güemes solicita el envío del plano del pueblo de General Güemes al ministro creo que era de Obras Públicas de la Nación. O sea, y anteriormente también hay un escrito del ingeniero White, en el cual él hace mención a la llegada a toda la zona del Valle de Sianca, viene a ser porque ellos más que nada establecían como punto de referencia el río Pasaje o la estación Chilca. Ahora, Güemes ya estaba planificado y el asentamiento de gente ha sido anterior al 1888, que es la firma del decreto de Juárez Selman. Pero bueno, todo esto, todo este cúmulo de datos históricos va surgiendo a través de la investigación, es decir, después pueden venir otros jóvenes
investigadores que van a seguir encontrando, porque hay muchísimo material. Pueden verificar a través de la documentación cómo ha sido la historia de la llegada del ferrocarril al Valle de Sianca. Es decir, yo estoy dando a conocer lo que voy encontrando y tengo ya la plena seguridad de que la comuna de General Güemes estaba formada antes, varios años antes, de la firma del decreto de don Juárez Selman y mucho antes también de la habilitación de las vías, porque en realidad las vías no se habilitan en 1888. Hay documentos, por ejemplo, en que se pide la colocación de los puentes sobre el río Mojo Toro. Eso en el libro de notas históricas está, y creo que hay una nota, sí, hay una copia, una foto, una pequeña foto donde dicen de que se solicita la construcción de los dos puentes sobre el río Mojo Toro. Esa nota es de junio 12 de 1889. Es decir, es posterior a la fecha que se ha establecido, que no la estoy cuestionando, para mí es la fecha correcta, la dejemos ahí en el 23 de julio de 1888. Pero lo que quiero decir es que hay una cierta variabilidad en cuanto a las notas, a la documentación y a la realidad. Es decir, hay... Sí, te escucho. ¿Hay documentos, algo donde establezca cuál ha sido el primer tren que salió desde General Güemes, desde la estación Santa Rosa, ya denominada General Güemes? ¿Cuál ha sido el primer tren y con qué destino? ¿Hay alguna documentación que refrende todo esto? Mira, creo que hay alguna fecha, yo no la tengo, pero hay, por ejemplo, yo tengo una nota del 3 de mayo del año 1890 en la cual se solicita al Ministerio del Interior de la Nación la habilitación de la estación Santa Rosa para el servicio de trenes de pasajeros y carga. Es decir, puede haber, tiene que haber, lógicamente, documentación donde está la llegada del primer tren. Pero ¿cuál es la fecha exacta? ¿Cuál es la fecha que buscamos? Ahí se complica. Es decir, yo creo que hay una fluidez de fechas que si vamos a discutirla, ¿cuál tomamos primero? La habilitación de la estación, la llegada del primer tren, la firma del decreto. Yo creo que no, aparte, no tan solo en el día, sino en el año. Es decir, estamos hablando del año 88, que es la firma del decreto, en el 89 están llegando los días. Es complicado el tema, pero yo te diría que, y yo propongo dejar la fecha que establece Clarita Guti, es decir, por una cuestión de razonamiento común, es decir, ¿qué vamos a discutir? La epopeya de la llegada del ferrocarril ha sido tiene una historia tremenda, porque hay que considerar el lugar, desde el Valle de Sianca no es hoy lo que era entonces, era una selva, era como el impenetrable de Chaco, más o menos, entonces era complicadísimo, y es decir, llevar todo a pulso y al lomo de mula y en carreta tirada con bueyes, y hay toda una conjunción de gente proveniente de distintas nacionalidades, de distintos lugares. Es una cosa que creo que hay que analizarla muy profundamente, pero para mí la fecha de partida del pueblo, del pueblo de la ciudad de General Güemes, creo que no hay que tocarla. Es decir, ya una cosa está establecida. Ahí podemos ver que en el año 1891 no estaba el puente. Todavía no estaba el puente. Está la nota donde están pidiendo que porque los puentes se fabricaban en Inglaterra, es decir, acá hacían los basamentos, se medían, no sé, con teodolito, con cinta, con lo que sea. Se hacía el puente en Inglaterra y después se hacía el montaje cuando el puente estaba listo allá, porque era todo colocar tornillos y remaches. Pero bueno, a lo que voy es, dejemos la fecha que está del 88, cumplamos los 133 años de inicio del pueblo. Fecha de fundación no hay, como sucede con muchas otras
localidades del noroeste y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Camposanto, El Bordo y todo el resto del departamento tienen una gran parte de la historia que es la llegada de los españoles, toda la historia colonial, pero lo que corresponde a Güemes también tiene historia en cuanto a la guerra con el Gran Chaco, hay el paso de las tropas del ejército auxiliar, el paso del general Belgrano, está el paso de las idas y venidas del general Güemes, y hay un montón. Güemes, el Valle de Sianca en sí está cargado de referencias históricas de todos los tiempos. Y hacia el este del departamento, o sea, lo que corresponde a general Güemes, y ahí hay muchos sitios arqueológicos, y bueno, esos son los que nos han llevado a establecer los 2600 años de antigüedad, que son los que figuran en las notas históricas. Es decir, todo el departamento General Güemes, porque el Valle de Sianca abarca mucho más de lo que es el departamento General Güemes. Abarca parte de lo que es hoy el departamento capital, que corresponde a lo que es Cobo, hasta la línea de Cumbrera, hacia el este abarca hasta toda la línea de serranía de la Cresta del Gallo, todo lo que es el Fuerte, Santa Bárbara, todo eso corresponde al Valle de Sianca hasta, al norte hasta su unión con el río Perico. Es decir, todo eso es Valle de Sianca. O sea, así que yo creo que por ahí discutir una fecha de establecimiento del momento en que arranca Güemes comenzó, ya se hablaba por ahí en 1870 y pico, ya hay una gran epidemia de cólera en todo Salta, en toda la región del norte, y el Valle de Sianca no estaba ajeno, porque había lazaretos en Cobo, había otro lazareto ahí en Güemes, que por ahí alguna señora memoriosa ya fallecida de los primeros años de 1900 le comentó a la profesora Gutiérrez de que ahí había un lazareto, que ella se acuerda de que ahí había un lazareto. O sea, hay muchísimo para buscar, hay mucho para completar, mucho para seguir investigando. Así que bueno, que no nos desvele el tema de la fecha de nacimiento del general Güemes. Dejemos ahí en el 23 de julio de 1888. Yo tengo otra fecha, pero a mí no me interesa cambiarla porque hay que considerar todo esto que te digo, la fluctuación de la fecha. El ferrocarril no se detuvo nunca se detuvo en Chilca a esperar que el señor Juárez Selma firme el decreto. El tendido de vías significaba movilizar 2000 personas a lomo y mula, con carreta. Entonces no era sencillo parar todo eso y después volver a organizar y a armar para que sigan. El tendido de vía no se detuvo nunca. Lo que sí, no había facilidad, digamos, de montar los puentes. Había que fabricarlo, y lo único que lo fabricaban, digamos, con la tecnología de la época era Inglaterra. Ajá. Le paso esto a José porque me interesa el otro extremo de la historia. Nosotros siempre vamos de extremo a extremo. Uno es lo que comenta Gustavo del progreso. Pero después está en la década del 90, José, en el que ingresa un presidente y decide privatizar todo. Ya no teníamos más ferrocarril, no teníamos más esto, más aquello. Es decir, en esa línea a la que está hablando Gustavo, progreso. En la otra línea, ya de otro siglo, que era el siglo XX, llegamos a esta situación en donde el ferrocarril hoy no está. Es decir, ¿se podrá analizar eso, José, los extremos que tenemos con los presidentes, con quién nos mandan, con quién nos dirigen un país, cómo llegan a veces a deteriorar las economías regionales y sobre todo a perder el vínculo del trabajo? Bueno, al margen de las elucubraciones teóricas y pragmáticas sobre las ideologías políticas, al margen de eso, porque yo no quisiera entrar en esa cuestión,
Yo te puedo decir que el neoliberalismo, ¿sí? Es funcional al imperio. Estoy hablando del imperio neocapitalista, que en realidad no se centra ya en Estados Unidos, sino se centra en grupos económicos que ya ni sabes de dónde son. Entonces acá es donde vos ves que ese neoliberalismo, que en realidad nosotros lo vamos a ver en el transcurso de la historia, ¿no? Lo vamos a ver en el gobierno de Onganía, ¿sí? Incipientes ya en los procesos gobernativos de Aramburu, pero con Onganía pasa algo terrible, porque el ministro de Economía de ese momento, no me acuerdo si era Kieger Bacena, no me acuerdo, implementa un sistema neoliberal que es tan destructivo que trae acarreado el cordobazo, una reacción popular impresionante. ¿Por qué? Porque realmente la aplicación de reducción de salario, destrucción de la industria nacional, la apertura de las importaciones en forma indiscriminada, la falta de protección de la industria local. Bueno, todo esto ya lo vimos en Onganía. Bien. Después, la segunda etapa la va a hacer nuestro querido amigo José Alfredo Martínez de Oz, ¿no? Y su famoso plan de los Chicago Boys, que es un plan muy parecido al de Onganía, pero más destructivo todavía. ¿Por qué? Porque liberaron la moneda, abrieron la importación, pero también la posibilidad de que el pueblo y la gente se vaya afuera y compre todo lo que quiera. La plata dulce le llamaron. Y eso trajo aparejado, por supuesto, una desestabilización del sistema productivo nacional. Ahí cae Siam, cae las grandes industrias, las grandes empresas argentinas. No sé si ustedes se acuerdan de Siam Di Tela, se acuerdan de las heladeras Siam, de los lavarropas Siam. O sea, esa era producción nacional, que en la época de José Alfredo Martínez de Oz va a caer totalmente, porque no puede competir con las cosas que venían de Taiwán, de China, de cualquier parte del mundo, y todo era realmente, hasta aparentemente, una política de destrucción de la historia nacional. Y fíjate vos que ellos hasta hipócrita y les llamemos así, hasta irónica y cínicamente, ponían propagandas donde decía que la industria nacional necesitaba de este incentivo para rearmarse, reactualizarse. Qué terrible, ¿no? Y me acuerdo, había una propaganda de un señor que se sentaba en sillas y se sentaba en la silla argentina y esa silla argentina se rompía. Mientras que se sentaba en una silla norteamericana y por supuesto era fantástica, ¿no? Entonces, todo esto fue, ¿cómo te puedo decir?, conveniente y voluntariamente hecho para destruir la historia nacional, la industria nacional. Y no solamente eso, estamos hablando de fábricas militares, estamos hablando ya que estaban, digamos, muy cerca de la soberanía nacional. Y después, por supuesto, ya terminado este proceso destructivo militar que trata de recomponer el gobierno de Alfonsín, pero fracasa. Pero fracasa el plan de Sorrell, ¿no es cierto?, que se llama el Plan Austral. Era un plan muy osado, muy innovador. Te digo más, hasta el cambiar el signo de nuestra moneda ideológicamente, ponerle austral, como diciendo, bueno, nosotros vamos a defender nuestra soberanía. El proyecto de cambio de capital, también muy, muy osado, ¿no? Porque sacarle la capital a Buenos Aires era todo un desafío que por supuesto fracasó, porque la oligarquía porteña no iba a largar fácilmente el bocato de Cardenales. Y claro. Ahora, en esto, absolutamente. Y ahí viene Menem, que es lo que claro. Vos, ¿no es cierto? Menem. Porque Menem es un resultado, yo siempre digo en la historia,
los hechos históricos se deben analizar por sus causas y consecuencias. Y Menem, la causa fundamental es la política de Alfonsín, que trató de democratizar no solamente la enseñanza, ¿no? Democratizar hasta el país y hasta en un reordenamiento territorial muy fuerte. O sea, los proyectos de Alfonsín eran realmente revolucionarios y por supuesto, yo creo que ni siquiera la cuarta parte tuvo éxito. Porque vino Menem y atacó todo lo que hizo Alfonsín lo atacó. Y fundamentalmente bajo la tutela de Estados Unidos, directamente desde Estados Unidos, porque el embajador de Estados Unidos venía y cerraba fábricas. Mire lo que le estoy diciendo. Creo que se llamaba Todman, un negro que por supuesto de color, le llamemos así para no entrar en el tema este. Venía él con el dedito y decía, esta se cierra, esta no, esta se cierra. Así. O sea, el embajador de Estados Unidos en Argentina iba por las calles diciendo, esto no va más, esto sí, esto no nos conviene a nosotros los norteamericanos. Así. Cerró nada menos que la fábrica militar de aviones de Córdoba, con los proyectos impresionantes que teníamos nosotros. La cerró Todman, él fue a cerrarla. Imagínense ustedes esta situación. Y lo peor... Sí. José, lo que quiero plantear. El progreso y después del progreso la destrucción, porque lo que decía Gustavo, lo que dice Nicolás, en este armado que tenemos de los miércoles culturales, que lo ha denominado la gente, es ver cómo el país parecía que iba a crecer, iba a engrandecer, iba a tener un futuro comercial, iba a tener un futuro para el recurso humano, que es la gente, las votaciones y todo lo demás, el emprendimiento del ferrocarril en nuestro departamento, la creación de varias empresas que se fueron radicando en vista de lo que ha sido el ferrocarril, y después, por muchas décadas que han pasado, cuando uno creía que iba a crecer, vino la hecatombe, vino esa cosa de volver hacia atrás. Tenemos esos periodos, esos lapsos parece de falta de coordinación de lo que debemos ir haciendo, de crecer, es decir, de la cantidad de gente que dice Gustavo que se trabajaba en documentos y todo lo demás para que haya un pueblo, se cree un pueblo por el ferrocarril. Digo, el espacio más importante que tenía el país era el ferrocarril por el vínculo, la relación con los pueblos más chiquitos. Eso se fue destruyendo, José. Todo sistema comunicacional, caminos, ferrocarril, aviación, todo trae progreso y trae, le llamemos así, resurgimiento económico. El ferrocarril es lo más importante porque es lo más barato. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El costo de movilización en un país tan grande es fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Menem, por querer, digamos, beneficiar a los camioneros y por supuesto, ¿no es cierto?, también a los Estados Unidos, a los sistemas de aviación y todo lo demás, destruye el ferrocarril. Directamente lo cierra. Directamente cierra ramales. Pueblos quedan como pueblos fantasmas. Fundamentalmente, una de las vías más importantes era la de nuestro, digamos, nuestro Chaco salteño. Todo el ramal, ¿no es cierto?, que pasaba por Rivadavia, Banda Norte, cerrado. Todos los pueblitos se mueren al perder la comunicación directa con las grandes capitales y con los grandes ejes comerciales. Pero todo esto, como te digo, no es casual. O sea, que se haya cerrado Altos Hornos Zapla, habían dos partes en el país que producían bolitas de hierro para poder transformar esas bolitas en los centros siderúrgicos, en caños, transformarlos en vigas. Bueno, eso que tenía Alto Horno Zapla y que estaba en Comodoro Rivadavia, fueron cerrados. Pero cerrados así, se cierra, punto, y se abandona. ¿Por qué? Porque esas bolitas después venían de Estados Unidos. Claro, claro. Y mientras tanto, Jujuy, que Alto Horno Zapla le daba a Jujuy una riqueza extraordinaria, lo mataron. Lo mataron a Jujuy. La economía jujeña cayó en un 30% de su PBI.
por el cierre de Alto Horno Zapla. Además que Sí, todas las otros pueblos... Palpalar era uno de los lugares más, no solamente por Altos Hornos Zapla, sino por la celulosa y todas las empresas que estaban en ese lugar. Es que Alto Horno Zapla daba de comer a todo porque se necesitan muchísimas cosas. Se necesita carbón, se necesita gas, se necesita... O sea, todo eso generaba una economía subsidiaria de alto rendimiento. Se necesita empleados, se necesita gente. Todo eso se va... Vos cerrás un centro neurálgico económico y matás. Todo lo que a eso quiero ir entrando en esto. Está bueno lo que lo que van diciendo ustedes de cómo puede, mediante el ferrocarril o otras empresas, crear otros tipos de vínculos, otros tipos de comunidades como son los pueblos, pero también el propio político puede destruir todo eso. ¿Hasta dónde las voluntades que no son populares sino electorales llegan a este sentido? Digo, es un poco ese análisis que estamos haciendo para ver y desentrañar toda esta idea de por qué estamos tan decaídos económicamente, porque con el solo ejemplo que dio Gustavo del ferrocarril y todo lo demás, hoy no tenemos grandes empresas, hoy no tenemos grandes proyectos faraónicos. El país, siendo rico y pobre a la vez, no tiene estos proyectos faraónicos como era la construcción de un ferrocarril. Es decir, hoy estamos estancados en el tiempo, José. Yo creo que hay un gran fracaso, vos mismo lo estás diciendo, no estoy inventando nada. Hay un gran fracaso de la política argentina, pero más que todo de una política nacional. Ese es el fracaso. Y ese fracaso, por supuesto, viene desde Buenos Aires. No es que, las provincias muchas veces, a pesar de su autonomía y sus autarquías republicanas, que tanto embroman con la república, que eso es lo que tendrían que fijarse, no en otras estupideces, sino que las provincias siguen la corriente. ¿Por qué? Porque Buenos Aires las tiene agarradas con la coparticipación federal. Entonces, provincia que dice, no, yo no te voy a... No te paso un mango, entonces. O te corto esto, te corto aquello. Estas son las cuestiones que hay que analizar y que los diputados nacionales tienen que ir a pelear siempre, ¿no es cierto? Es esas cuestiones de cómo Buenos Aires sigue manejando los hilos. Y algunas veces tenemos buenos gobiernos, pero cuando tenemos malos, todo el país se cae. Agarrate Catalina, es siempre. Agarrate Catalina. ¿Sí? Y no nos olvidemos de la obra pública, porque ese es un centro muy importante, ¿sí?, de análisis, el manejo de la obra pública. Primero, porque en la obra pública, yo lo voy a decir así, bastante directo, se da para el choreo. ¿Por qué? Por la inflamación de precios. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no tenés un estricto control de la obra pública, la corrupción está al orden del día. Y el gran drama, y esto lo voy a decir solamente una vez para que no me persigan a mí después, no hay entes de control ni en el país, ni en la nación, ni en las provincias. No hay nadie que controle nada acá. Y no digo más nada por las dudas. Lo pasamos a Nicolás, te dejamos ahí en stand-by, José. Mejor. Pero mejor. Bueno, José, luego de haber hablado José, bueno, Nicolás, no te voy a hacer entrar en ese terreno, Nicolás, pero hay mensajes que están llegando, dice, la fundación del departamento de General Güemes es cuando se dio la fundación del Ingenio San Isidro, lo más viejo del departamento. Un abrazo enorme. Hay que aclarar este sentido, digo, no, bueno, Nicolás va a ir hablando y también Gustavo en porque, bueno, la gente se prende en estos tipos de diálogos, ¿no? Que a veces son y a veces no tanto, ¿no? Claro, el 23 de julio, que es el día que nosotros cumpliríamos 133 años este año, surge por una fecha una comisión donde estaba sobre todo una propuesta de Clara Guti, de la profe Clara Guti, estaban varios, entre Gustavo también formaba parte de esa comisión, había muchas personas que eran importantes en el pueblo y que siguen siendo, por ejemplo Víctor Hugo Díaz también y tantas otras gente más que estuvo en ese inicio.
Claro, y lo que ellos planteaban era que era necesaria una fecha y la que más se adecuaba, sobre todo para cumplir los 100 años, ¿no? Del centenario de nuestra ciudad. Y bueno, se estableció el 23 de julio, pero no tiene nada que ver con el ingenio San Isidro. No tiene nada que ver. Y tampoco tiene que ver con el día en que empezó a funcionar la estación de tren, que fue el 1 de agosto de 1890, o sea, 2 años después, que sí podría tomarse como muy importante para los festejos de la ciudad. Por ejemplo, desde el 23 de julio al 1 de agosto, está relacionado y está cerca, entonces podría ser toda una semana de festejo, que nosotros lo dejamos ahí como propuesta, porque también el 1 de agosto es una fecha fundamental, que empieza a funcionar la estación de General Güemes, ¿no? Pero bueno, sobre el tema del ingenio lo dejo a Gustavo Flores, que él es el experto en temas históricos, para que les comente por qué tiene que ver, pero no con el 23 de julio de 1888, que es el decreto de Miguel Juárez Celma. Bueno, le pasamos a Gustavo que saltó como leche hervida, Nicolás, ¿no? Sí. Bien, lo que decía un oyente, bueno, ahí no vaya Gustavo, reaccionó, pero es bueno reaccionar ante esto porque hay documentación que avala lo que dice Gustavo. Claro. Gustavo, te escuchamos. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias, Nico. Gracias, Alfredo. A ver, ¿por dónde empezamos? El tema de la fecha de festejo del aniversario de la ciudad de General Güemes, yo creo que eso pasa a segundo plano por la cuestión que ya estuve explicando anteriormente. Creo que así como dice Nicolás, comenzar el 23 de julio y terminar el 1 de agosto, porque después hay otras fechas también que pueden ser tomadas como importantes y discutibles, pero bueno, yo propongo que dejemos la fecha ahí, 23 de julio de 1888, como arranque de la ciudad de General Güemes, y listo. Para mí es un tema terminado. Ahora, con respecto al... Sí, por supuesto que... y capaz que es culpa nuestra, digamos, la falta de difusión de algunas cosas, porque mucha gente se confunde, todos dicen, y me ha pasado con gente amiga, que dicen, sí, porque ahí cuando llegó don Juan Adrián Fernández Cornejo, ahí comienza la historia del departamento de Güemes. Ay, maldito sea. No, hay muchísimas cosas, y por eso digo que capaz que es culpa nuestra de la falta de difusión. Es decir, a mí me preocupaba comenzar a dar a conocer, editar este primer libro, distribuir la información, ya va a salir un segundo libro, pero a ver, quiero que se entienda, el departamento General Güemes, todo el Valle de Sianca, yo hablo por lo general del Valle de Sianca, porque no podemos seccionar, digamos, hoy un municipio de otro. La historia se desarrolló en todo lo que es el Valle de Sianca, porque era un ámbito natural que brindaba muchas características de las que hoy podemos enumerar varias. Por ejemplo, una zona donde había un bosque natural abundante de maderas nativas. Había muchos pueblos originarios habitándolo. Hay agua, abundante agua, entonces siempre ha sido... Y la ubicación entre lo que es el cordón de cordillera oriental, que corresponde a toda la Sierra de Mojotoro, y todo lo que es el cordón del este, que es Santa Bárbara Norte, Centinela, Maíz Gordo, todo, lo hace en un ámbito muy particular, y un lugar que ha sido siempre, desde siempre, por eso está establecido que desde hace 2600 años debe haber evidencias mucho más antiguas. Claro que las tiene que haber, hay que encontrarlas. Pero hablamos de 2600 años desde que aparecen las primeras, desde que están los primeros registros de evidencia de la época arqueológica. Luego hay todo un periodo
colonial, que cuando se funda la famosa ciudad de Esteco, para llegar a Esteco, venían desde Santiago del Estero, era un camino prácticamente recto, y después comienza una serie de fundaciones que están, y fundaciones y refundaciones, por supuesto, que está Tucumán, Jujuy, querían fundar en el Valle Calchaquí, se funda la ciudad del Barco, que ahí está ahora San Carlos. Ahí cerca de San Carlos han habido varias fundaciones. Córdoba de Calchaquí, Guadaqueni, San Clemente de la Nueva Sevilla, que es la primera fundación que hace de la ciudad de Salta, la segunda la hacen acá en el Valle de Sianca, la tercera fundación de la misma ciudad la hacen cerca de la boca de la quebrada de Escoipe, y finalmente se retira, digamos, Abreu se retira, bueno, llega Lerma, y acá en el Valle de Lerma lo único que había era el fuerte de San Bernardo. Y en el Valle de Sianca, a partir de 1640, en 1633, creo la primera evidencia de población, es decir, comienza a haber un avance de los españoles sobre el Valle de Sianca, es decir, comienza a correrse la línea de frontera con el Gran Chaco hacia el este. Entonces ya habían sido otorgadas algunas tierras a la vera del río de Sianca. Ya había muerto en 1566 don Juancito de Sianca, a mano de los naturales españoles. Después muere Juan Gregorio Bazán también, que pasa por bordeando la serranía de la cordillera de la Lumbre, que es en realidad el cerro de la Cresta de Gallo. Debe haber pasado ahí a la altura donde está ahora la ruta, quizá un poco más al este. Pero bueno, lo que quiero que se entienda es que el ingenio San Isidro surge de todo un proceso de establecimiento, primero de gente. Primero ahí se establecen los padres jesuitas. Los jesuitas son la punta de lanza, digamos, porque en la primera escritura hay escritos que hablan, por ejemplo, del fuertecillo de los padres jesuitas en Cachipampa. Cachipampa es el Algarrobal. Hay otros escritos que hablan de el tambo de Yaramé. Yaramé es Yaquiamé, o sea, está cerca de esquina de Quisto, allá casi límite con Jujuy, en el arroyo de Quisto. Pero hay también evidencias y hay escritos que hablan de la misión de Santa Ana o misión de los Tobas. Esa misión estaba y está, digamos, sus restos estaban cerca del fuerte de Cobos. Y donde anteriormente, muy cerca de ahí, anteriormente Abreu había establecido la San Clemente de la Nueva Sevilla en su segunda fundación, y que en el año 1733, tengo copia de unos escritos inéditos del padre Pedro Lozano, él habla que venía de la zona del Pongo. La zona del Pongo está ahí frente a Perico, ahora hay un fuerte. Él iba caminando y habla de su tránsito desde el Pongo a Yaramé. O sea, va caminando hasta Yaquiamé. Y en el mismo Yaquiamé yo tengo conocimiento de que ahí había también unas ruinas jesuitas. Y después te voy a contar por qué. Y después el padre Lozano escribe de que en su tránsito a la ciudad de Salta se encuentra con las ruinas de Salta la Vieja, es decir, la que había fundado Abreu y que había tenido muy corta vida, porque la destruyen los nativos. Entonces, eso sucede después de que los padres jesuitas fundan la misión de Santa Ana o misión de los Tobas. Está en documentos que hablan precisamente del Valle de Sianca, es una delimitación de propiedades, y habla de la misión de Santa Ana o misión de los Tobas. Y yo he llegado a conocer los restos de esa misión y están en una finca que se llamaba
Vista Alegre del Valle de Cobos, hasta 1700 y pico. Después comenzó a llamarse San Pedro de la Obra. Bueno, esas ruinas jesuíticas hoy no se pueden visitar porque en realidad una decisión su propietario actual, pero él, el propietario que tenía la finca hasta hace unos 10 años, 8 años, él hizo reconstruir la capilla de acuerdo a los cánones arquitecturales que utilizaban los jesuitas, y esa misma capilla fue integrada a una construcción moderna, es decir, han hecho un caserón donde donde han incluido la capilla, y no sé si quedó algo del sector de habitaciones que tenían los curas jesuitas. Eso sucede, ese establecimiento jesuítico de la misión de Santa Ana se hizo en 1650. Ya en 1630 y pico estaba un primer asentamiento en la zona de Betania, que es la finca de la Escuela Vieja, la hacienda de la Viña del Valle de Sián. Comienza siendo un rústico establecimiento, una construcción muy primitiva, que después es reemplazada por la casona esa que se está cayendo, a la cual yo he llegado a conocer ahí vivía una familia muy amiga, y después fue abandonada la casona esa. Bueno, se está cayendo, esa casona tiene sótano, tenía ese frente con doble galería espectacular. Bueno, esa es una construcción muy antigua, esa debe ser del año 1750. Pero a lo que voy es que don Juan Adrián Fernández Cornejo llega, y él llega como fiel ejecutor, así lo dicen los documentos y así lo dice su descendiente, don Atilio Cornejo. Él llega como fiel ejecutor de la orden de expulsión de los jesuitas en el Tucumán en 1760. La expulsión de los jesuitas se produce en 1767. Los jesuitas ya eran dueños de muchos territorios ahí en la zona de Güemes. Todo lo que es la calera del Sauce, donde está todo el Sauce, la desembocadura del Sauce, así figura en el documento, así se llama. Todo lo que es la estancia de Mosquera, es decir, sobre la misma serranía hacia el norte, eso era todo de los curas jesuitas, toda la zona de la Ramada, lo que se llamaba San Isidro del Pueblo Viejo, hasta el Algarrobal, toda la zona de Yaquiamé, y hacia Salta, todos los cerros de la Caldera, y hacia el este, los Porongos, la Despensa, toda esa serranía era de los curas jesuitas que ya estaban instalados, y que posteriormente, hacia 1600, es más o menos en la época de los curas, ya hablan de la pequeña capilla que había construido la familia Fernández Pedroso. Don Fernández Pedroso había sido un teniente de caballería en la ciudad de Esteco, y él compra una propiedad que es justamente la viña, y ahí él va y hace una plantación de sarmientos de viña que él mismo declara en su testamento tenían el número de más de 5.000 cepas de viña que dieron y dan fruto. Entonces ahí comienza verdaderamente la historia de todo, es decir, la historia moderna, le llamemos, o la historia colonial de lo que es el Valle de Sianca. Después hay otro documento que también... Sí, señor. Te dejo ahí, hay otro documento. Nos encontramos ya el próximo miércoles avanzando más sobre la historia del departamento de General Güemes, sobre el ferrocarril, que hay mucho para hablar. Ustedes tienen mucho material, y cada uno con sus diferentes pensamientos. Es bueno esta tónica que vamos estableciendo entre vos, entre José. José es más político, digo, José, cuando yo lo encaro por ese lado, porque José comienza a contar todo lo que tiene que ver con la política anterior y la actual, que no difiere muy mucho. Nicolás es mucho más con la cultura, y vos más de la historia
de los pueblos, cómo se van desarrollando. Y esa forma que estamos haciendo nos permite ir conociéndonos como esta democracia que estamos viviendo, que todavía no la veo yo como una gran democracia. Nos falta mucho para la democracia porque los pueblos, en vez de crecer, van descreciendo y eso no es parte de la democracia. Pero es bueno establecer este tratamiento de la historia con ustedes tres. Así que yo les agradezco enormemente esta forma mediante el Zoom que tienen desde Salta, nosotros desde acá, el canal que se dispone a hacer esta forma de cultura también y que a nuestro programa le viene bien y nos gusta de que tengamos esta relación de trabajo. Bueno, cómo no. Sí, pero a lo que me quería referir en sí, digamos, en esta fervorosa exposición, es que Juan Adrián Fernández Cornejo llega en un determinado momento y lógicamente, digamos, tiene su mérito, pero no todo comienza con la llegada. Ya habían comenzado, o sea, Juan Adrián Fernández Cornejo llega 150 años, 200 años después de que comienza todos los acontecimientos históricos que derivan en el ingenio San Isidro, que te digo, hay incluso un documento del año 1658 que habla de la zona del Bordo, donde también se hacía explotación de caña para procesar azúcar de caña a muy pequeña escala, pero es decir, después seguimos contando, pero la historia comienza muchísimo antes de la llegada de Cornejo al Valle. A mí me quería hacer una aclaración. Quizás suene político lo que yo digo, pero yo quiero trabajar sobre la cultura. Y lamentablemente siempre surge esta cultura de la dependencia, ¿no? Claro. Y parece político, pero en realidad es cultural el tema, porque la dependencia es mental, ese es el drama. Y cuando caemos en esta cuestión de la historia, justamente la historia que nos contaron no dice nada de esto. Y eso es lo que da bronca. Yo creo que una historia basada en ciertas verdades sería mucho más importante que andar dibujando, ¿no es cierto?, como hizo Mitre, como hizo Sarmiento, ¿no? De andar dibujando fantasías para ocultar esa verdad que tanto necesitamos. Apoyo a la moción, José. Muchas gracias, Alfredo. Gracias al canal, a vos, al muchacho de técnica. Gracias, José y a Nicolás, que están siempre presentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por supuesto. ¿Algo para agregar, Nicolás? No, únicamente eso, que es bueno que tengamos una fecha, aunque no sea fundacional, aunque no hayan venido los españoles a fundarnos, pero que tengamos una fecha como para decirle a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, porque en realidad todavía es una ciudad que tiene alma de pueblo, Güemes, que la queremos, que estamos orgullosos de pertenecer y ser ciudadanos de este lugar. Así que el 23, la propuesta es de que todos recuerden ese acontecimiento importante en la historia que fue justamente el nacimiento, el cumpleaños de nuestra querida ciudad de General Güemes. Solamente eso y agradecerte. Y a la audiencia, por supuesto. No, la audiencia se enganchó con todo esto. Bueno, hay varias preguntas que la vamos a dejar para el próximo programa. Pero gracias por este contacto, muchachos. Muchísimas gracias. Chau, chau. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, las palabras de José, de Gustavo, de Nicolás, haciendo este Zoom desde la historia. Vamos a hacer una pausa. Nos están viendo un poquito más oscuro. Bueno, hemos tenido un pequeño problema, pero ya lo vamos a solucionar. Vamos a ir a la pausa y me están viendo con el color natural, les digo, ¿no? Hacemos la pausa y luego volvemos. Doctor Marcelo Quiroga, médico general. Bueno, acá estamos, muchachos, ya lo saqué a los... Bueno, Pará, voy a detener la grabación. Sí, primero que